Bien chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a seguir viendo tejido epitelial, solamente que esta vez la parte glandular, ¿ok? Dejamos de empezar una vez para no hacerla tan larga. Bien, tejido epitelial glandular. Acá vamos a ver células epiteliales, ¿ok? Siguen siendo células epiteliales, solamente que pues estas van a ser altamente diferenciadas. Entonces, estas células que ya están especializadas, diferenciadas, van a liberar un producto. O sea que básicamente hacen la función de secretar. Ok, secretan. Y vamos a tener dos tipos de glándulas, ok. Bueno, en realidad tres. Glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Ok, glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Bien, entonces las glándulas exocrinas son las que lo que más les van a tomar, ok, lo que más van a ver en laboratorio también. Y por así decirlo, también tienen mucha más info que las glándulas endocrinas, al menos en esta parte. ¿Ok? Entonces, las glándulas endocrinas van a liberar su producto. ¿Ok? Liberan su producto a través de conductos. ¿Ok? Es importante. A través de conductos. Bien. Entonces, ¿dónde van a liberar este producto? Ya, puede ser en la luz del órgano, en el conducto de la luz o de frente a una superficie externa, ¿ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta algo, ¿ok? Es que nosotros ya hemos ido hablando bastante de unas células llamadas células caliciformes. Las células caliciformes también son glándulas exocrinas, ¿ok? La diferencia es que estas células o estas glándulas no es que tengan conductos, ¿ok? Sino que se liberan directamente a la superficie, ¿no? A la superficie del epitelio. Entonces, ellos no van a tener conductos, pero siguen siendo una glándula exocrina, ¿ok? Y siguen siendo una glándula exocrina. Ya. Ahora, las glándulas endocrinas, ellas sí no tienen conductos. Bien. Y más bien, el producto o la secreción que ellas tienen se llama hormona, ¿ok? O sea, el producto son las hormonas. Hormona. Bien, entonces, ellas van a secretar su producto, las hormonas, en el líquido intersticial, o sea, en el tejido conjuntivo por ahí, o directamente en la sangre, ¿ok? En el torrente sanguíneo. Bien. Ahora, ahí vamos a ver un ejemplo donde vamos a combinar las glándulas exocrinas con las glándulas endocrinas, ¿ok? Que van a ser las glándulas anficrinas o también llamadas mixtas. Bien. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos de full exocrina, ¿ok? Ahorita estamos en exocrina. Ya. Entonces, vamos a tener diferentes clasificaciones, ¿ok? Que esto, de hecho, la clase es lo más denso, ¿ok? Saber el tipo de clasificación y según el tipo de clasificación tienen ciertos nombres, ¿ok? Primero vamos a ver por el mecanismo de secreción. Vamos a tener a la merocrina. La merocrina, con mecanismo de secreción me refiero a cómo la célula va a liberar su producto, ¿ok? Básicamente eso. La merocrina es lo más común, ¿ok? O sea, acá tengo yo, por ejemplo, mi célula y acá tengo, por ejemplo, el producto, por acá está mi núcleo, ya. Y, por ejemplo, acá, por la secreción merocrina, van a estar envueltas en vesículas, ¿ok? O depositadas en vesículas, ¿ya? Entonces, para liberarlo, hay una especie de fusión, como que algo así, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La vesícula se va a estar uniendo a la membrana, ¿ok? O sea, supongamos que esto de acá es parte de la vesícula y esto de acá pues es la membrana. Entonces, la vesícula está que se fusiona con la membrana. ¿Ya? ¿Para qué? Para liberar el producto.
este producto de acá, para liberarlo. Pero esta función, este procedimiento, ya de hecho acá voy a poner acá que se necesitan vesículas. Este procedimiento donde se fusiona la vesícula más la membrana tiene un nombre bien conocido que se llama exocitosis. Bien, eso es por el tipo merocrina. ¿Ok? Ahora, ese tipo de secreción es el más común. Ya, por lo tanto, no los voy a encasillar en algunos ejemplos porque durante la clase, cuando veamos la histo ahorita, vamos a ver que muchas son merocrinas, ¿ok? Ahora, en apocrina sí vamos a encontrar algunos dos ejemplos en específico, ya que ahorita se los digo. Ya, pero primero, ¿qué es la apocrina? Básicamente es que se va a liberar, se libera junto con una parte del citoplasma. O sea, se libera, pero me llevo un pedazo tuyo, algo así, ya. La parte del citoplasma es justamente la parte apical, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá nosotros tenemos nuestra célula, algo así, esta va a estar algo así, esta, así, ya. Entonces acá quiero que vean cómo esta se abre paso, por así decirlo, para liberar el producto. Acá, en cambio, se está llevando una parte del citoplasma, se está llevando una parte de la célula, específicamente la parte apical. Bien, entonces nuestro producto, vamos a poner otro color, por ejemplo, acá moradito. Este es el producto, este es el producto, acá también, por acá, por acá, por acá. Entonces, si se dan cuenta, se va a liberar, pero con la condición de llevarse la parte apical de la célula. Y esta sería, pues, producto con mi propia membrana, por así decirlo. Bien, ahora, hay dos ejemplos en específico que vamos a ver, ya, que tienen una secreción de tipo apocrina, que estoy viendo dónde ponerlo. Acá, ya. El primerito va a ser la glándula mamaria. La glándula mamaria. Y el otro ejemplo va a ser el endometrio, o bueno, la glándula endometrial, mejor dicho. Ya. Ok, ahora, ese es el ejemplo en apocrina. Ahora vamos a ver holocrina. Bien, holocrina. Holocrina es bastante curioso porque el producto se va a liberar cuando se muera la célula. ¿Ok? ¿Y cómo así? Porque el producto se acumula y se acumula dentro de la célula. De tal forma que justamente se va acumulando en una célula pues que ya está madurando. Y entonces se acumula tanto que ella se muere, por así decirlo, por tanto producto, y hace apoptosis. ¿Ok? En realidad es un mecanismo de apoptosis porque no es que se muera y hay inflamación, no. Es un mecanismo que ya está programado. Bien, entonces esto va a ser holocrina. Bien, o sea que básicamente la célula se suicida para poder liberar su producto. Entonces, algo así se vería. Obviamente no es que histológicamente ustedes van a llegar a ver el mecanismo de secreción de cada célula. Ya no es que se llegue a ver, pero tienen que saberlo porque sí se las van a preguntar en laboratorio. Les van a poner una muestra de, por ejemplo, piel, por ejemplo, la muestra de una piel delgada, y les ponen una glándula ahí, les van a pedir estructura, les van a pedir por su mecanismo de secreción cómo se le denomina a la célula, o a la glándula, perdón, y es donde tienen que ustedes aplicar toda esta teoría. Y acá pues estaría el producto liberándose cuando la célula pues ya se está muriendo, fragmentando, ¿no? Ya. Ahora, pasemos a... acá nos dije los ejemplos, ¿no? También acá hay algunos ejemplos. Los ejemplos serían la glándula sebácea. La glándula sebácea la vamos a ver en piel, ¿ok? También en piel, que más adelante vamos a explicar qué es. Ya, hay otro ejemplo que no lo van a ver en
en laboratorio, pero igual se los digo para que sepan que no es el único ejemplo de la glándula sebácea de holocrina, ya que es la glándula carsales del párpado. Ok, eso no lo van a ver, así que no se preocupen, solo se los digo como otro ejemplo. Ya, ahora tenemos por el número de células también. Ya, por el número de células ustedes se imaginarán que va a ser unicelulares y multicelulares. Ok, entonces tenemos a los unicelulares y a los multicelulares. Ok, ahora, unicelulares, como su propio nombre lo dice, es que hay una sola célula. Ok, hay una sola célula que, bueno, esta célula va a ser la que su producto se va a liberar directo en la superficie del epitelio. Y esa única célula que les digo de ejemplo es nada más y nada menos que la célula caliciforme. Es el único ejemplo que vamos a ver que es unicelular y es una glándula exocrina. ¿Ok? La célula caliciforme. Ejemplo sería algo como que... Ya. Ahora, las multicelulares sí son todo un mundo, ¿no? Que básicamente ya no es una célula, ¿no? Sino que son grupos de células o grupo de células. Ya. Ahora, esta de acá, ya, vamos a ponerlo así. Las multicelulares van a tener su propia clasificación también, ya. Que vamos a ver acá según su morfología. Y esta es la parte más densa, ¿ok? O la más, más larga, por así decirlo. Ok, vamos a poner vamos a poner esto. Ya. Según su morfología, ahorita les explico esta parte, no se preocupen. Según su morfología, vamos a tener por su conducto excretor, ya, por su conducto excretor, y por la forma de la unidad secretora, o también llamada adenómero, ¿ok? Entonces, según su, ya, tenemos a los multicelulares. Y a lo que yo me refiero con su morfología es al conducto, que por ejemplo, puede hacer esto, me refiero al conducto y me refiero al adenómero, que vendría a ser esto. ¿A qué me refiero con adenómero? A la unidad secretora, o sea, la unidad, la parte de la glándula que tiene la función de secretar el producto, ¿ok? Secretar ese producto. Y el conducto es pues simplemente el que transporta el producto también igualmente, o sea, transporta, pero no es que se encargue de secretar, ¿ya? Entonces, una vez dicho esto, quiero que sepan que acá tenemos diferentes nombres, un montón de nombres, tubular simple, enrollada, ramificada, acinar simple. Ya, y acá tenemos otros nombres, acá tenemos el nombre, por ejemplo, simples, glándulas simples, y acá tenemos a las glándulas compuestas. Ya, ahora sí con eso les voy a explicar bien acá. Por el conducto excretor vamos a tener a simple y vamos a tener a compuestas. Simple es básicamente que no hay ramificaciones. No hay ramificaciones. Y la compuesta es que sí hay ramificaciones. Ahora, por la forma de la unidad secretora o del adenómero. Ya, puede ser tubular, puede ser acinar y puede ser túbulo acinar. Ya, tubular es que literalmente es la forma de un tubo. Ya, ok, la forma de un tubo. Ya, acinar es que va a tener la forma de una uva o de un matraz. O sea que se vería algo así. Ya, uy, ya. Ahora, tubuloacinar es que literalmente tiene de ambos, ¿ok? Ya, ahora, si les acabo de decir que simple no tiene ramificaciones y compuesta sí tiene ramificaciones, ¿cómo explicamos este nombre?
tubular simple ramificada. Bien, esto se explica bastante simple, ¿ok? Bastante simple. Quiero que volvamos a venir acá. Ya, y vamos a imaginarnos como que un arbolito, pero al inverso, ¿ok? O sea que este de acá vendría a ser su tallo y este de acá vendría a ser las hojas, ¿ok? Ya, ahora, el tallo que estamos dibujando vendría a ser el conducto y las hojas la unidad secretora. Bien, entonces, cuando yo me refiero conducto excretor, nos estamos refiriendo únicamente a esta parte y que esta parte no puede tener ramificaciones. No estamos mencionando nada de la unidad secretora. ¿Ok? Por lo tanto, si retrocedemos acá, este tubo, este conducto, no tiene ramificaciones. El que tiene ramificaciones es su adenómero. ¿Ok? Es su adenómero. Por lo tanto, podemos decir que es una tubular simple ramificada. Ya, porque dicho sea de paso, la unidad secretora, el adenómero, sí puede tener ramificaciones, ¿ok? Tranquilamente. Entonces, por lo tanto, este nombre ramificada no se refiere al conducto, sino que se refiere al adenómero. Bien. Ahora, por ejemplo, igualito acá, tubito, acinar, ramificada. Que los acinos son los que tienen las ramificaciones. Ahora, ¿qué pasaría? Algo muy diferente si es que mi tallito, en vez de ser simple, fuera ramificado. Acá tengo mi tallo y le empieza a crecer ramitas. Y por cada ramita le empiezan a crecer muchas hojitas, hojas y hojas. Ahora sí, mi conducto sí es ramificado. Y mis adenómeros, pues también si quieres suenan ramificados o no. Eso no nos importa ahorita. Ya. Por lo tanto, acá sí podemos decir que es una tubular compuesta, ¿ok? O una acinar compuesta. Y acá, por ejemplo, al roce le pasó, pero en realidad el conducto debería ser esto acá, esto acá, esto acá, todo esto, ¿ok? O sea, mejor lo pinto así. En realidad el conducto vendría a ser todo esto y el adenómero vendría a ser pues esto ya. Bien, algo así. Espero que con eso hayan entendido esta parte porque suele confundir un poquito. Ya, ahora, todos estos nombres de la morfología que les acabo de mencionar se combinan, ¿no? Se combina el conducto excretor con el adenómero para ponerle un nombre, ¿no? Tubuloacinar, perdón, tubuloacinar simple, tubuloacinar compuesta, tubular simple ramificada, como hemos visto, y así, y así, y así. ¿Ya? Ahora, como también ven acá, hay otros nombres, ¿no? Como por ejemplo, enrollado, ¿no? Que eso también lo vamos a ver hoy día, ¿ok? En una muestra, que en realidad solo es como que, por así decirlo, es el especial, ¿ya? Respecto a nombres, ¿ya? Ahora sí, según su tipo de secreción o composición química del producto, ¿ya? ¿Por qué se las pongo así con slash? Porque los docentes suelen cambiar, o sea, a veces te pueden decir tipo de secreción y tú te confundes con mecanismo de secreción, ¿ok? Recordemos que mecanismo de secreción que era merocrina, apocrina, holocrina, o sea, cómo estoy liberando el producto. El tipo de secreción, me estoy refiriendo a la composición química del producto, ¿ok? Dice que eso puede variar, pero recuerden preguntarle a su docente, doctor, ¿se refiere a mecanismo, a cómo se produce o se refiere a la composición química del producto? ¿Ya? En caso no hayan escuchado bien o no entendieron bien a su profe. ¿Ya? Ok, ahora tenemos a las cerosas, a las mucosas, a las mixtas y a las células productoras de lípidos. ¿Ok? Algunas literaturas no mencionan a estas, pero en su PPT está, así que le vamos a agregar. Ok, a ver, un momento. Ya, ya, ahora sí. Cerosas.
El tipo de secreción que es serosa va a ser una secreción tipo acuosa, ¿ok? Tipo acuosa, y son más que nada secreciones proteínicas, ¿ok? Proteínicas. Bien, ahora, ¿cómo se va a ver una célula serosa? Es piramidal, ¿ok? Suele ser piramidal. Vamos a tener un núcleo, ¿ok? Que este núcleo va a ser un núcleo redondo o también ovalado. Y las secreciones que va a tener está en la zona más apical, ¿ok? En la zona más apical. Ahí está. De hecho, estos acá deberían ser rosaditos porque usualmente se pintan de eosina. Ya, acá está. Más apical las secreciones. Ya. Ahora, vamos a ver también que en ciertas estructuras vamos a ver que se forman acinos, ¿ok? Acinos. En este caso, que estamos hablando de full cerosos, se van a formar acinos cerosos, ¿ok? Que se verían algo así. Se verían algo así. Y acá un poquito de lumen, o sea, pero muy poquito. Ya. Y por acá, como dijimos, eran las secreciones. Secreciones. Ya. Y todo esto va a ser, como dijimos, acino ceroso. ¿Ok? Ahora, mucosas. Acá en vez de ser acuoso, es viscoso. ¿Ok? Viscoso. Y pues básicamente segregan moco. ¿Ok? Mucina. Ya, ahora, la célula vendría a ser algo así. Como que un núcleo aplanado. Bien, o sea, acá dibujamos, por ejemplo, al núcleo. Y todo esto va a estar aplastado de gránulos de mucinógeno. ¿Ok? En realidad son gránulos de mucinógeno. Entonces, como son tantos, aplastan al núcleo que se ve microscópicamente plano. ¿Ok? Núcleo plano. ¿Ya? Ahora, también existe un acino mucoso, que de hecho, esto acá es así. Bien, entonces acá sí vendría a ser unas células ya no tanto piramidales. Y como se dan cuenta, hay más lumen. En cambio, en el acino ceroso era literalmente un puntito de lumen. ¿Ya? Y todo eso pues vendría a ser el acino mucoso. Bien. Ahora, mixtas. Las mixtas pues van a secretar, o van a, sí, secretar producto ceroso y producto mucoso. ¿Ok? De los dos. Y acá es donde vienen los famosos acinos mixtos, que básicamente es el acino mucoso que acabamos de ver con un acino ceroso, que vendría a ser algo así. Ya. Entonces acá ponemos al acino ceroso y acá ponemos al acino mucoso. Y todo eso se le conoce como un acino mixto. Pero hay que tener en cuenta algo, que esto que vemos acá, que es la parte cerosa, se le conoce como semiluna cerosa. ¿Ok? Pero todo es el acino mixto. Ahora, por último, células productoras de lípidos. Es nada más y nada menos que literalmente la célula produce lípidos. Y un ejemplo de ellas son las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas van a producir sebo, ¿ok? Y el sebo es esa grasita que, por ejemplo, suele salir en el pelo. En el pelo, esa grasita que cuando sudas o no sé, el pelo como que se vuelve un poco grasoso. Ya, es literalmente eso. Es sebo, grasita del pelo. Ya. Ahora, pasemos a las muestras rápidamente. De la parte exocrina, ojo que estamos en exocrina. Ya, vamos a ver acá al útero. Bien, el útero va a tener un endometrio, un miometrio y un perimetrio. Ya, en su clase solamente les van a mostrar endometrio.
Ok, por lo tanto, ustedes le preguntan órgano, útero, región, endometrio. Ok, endometrio, estamos acá en endometrio. Bien, y esto que ven acá es una glándula endometrial. La glándula endometrial tiene un epitelio cilíndrico simple. Bien, su tipo de mecanismo, dijimos que era apocrina. ¿Qué significaba apocrina? Que se llevaba un pedazo a su citoplasma. Ya. Y dicho, por ejemplo, esto que vemos acá, lo más probable es que estemos viendo cómo se desprende el producto por un tipo de secreción que es apocrina. ¿Ya? Ahora, según su morfología, que dijimos que era según su conducto excretor y según la porción secretora, ¿no? Que es del adenómero. Todo eso se combina y pues viene a ser su morfología. Ya. Acá en este caso sería una tubular simple ramificada. ¿Ok? De hecho, esta imagen que les muestro acá, está aquí se los he puesto en el apunte porque es algo que les hace ver mucho para que lo estudien. Ya, porque con esto se los van a tomarles los pasitos. Ya, por ejemplo, ahorita acabamos de ver una tubular simple ramificada. Acabamos de ver este. Y miren, acá está tal cual. Glándulas endometriales. ¿Ok? Glándulas endometriales. Ya. Ahora, piel delgada. Vamos a ver piel delgada por esta ocasión. ¿Ok? Entonces acá, para que se vayan ubicando con la piel, tenemos una epidermis, una dermis y una hipodermis, que básicamente acá ya aparece el tejido adiposo. Ok, entonces vamos a ubicarnos entre la parte final de la dermis o ya hipodermis. Ok, ¿por qué? Porque vamos a ver unas glándulas, que son las glándulas sudoríparas ecrinas. Ok, glándulas sudoríparas ecrinas. Bien, hoy. Ya, ahora sí. Ok, glándulas sudoríparas ecrinas y vamos a ver. Mejor voy a cerrar mi ventana. Ya, listo. Glándulas sudoríparas ecrinas y vamos a ver glándulas sudoríparas apocrinas. Ya, hay diferentes tipos de glándulas sudoríparas, como acabamos de ver. Bien. Y ambas se ubican en diferentes lugares. ¿Ok? Las glándulas sudoríparas ecrinas son las normales, por así decirlo, ¿no? Las que encontramos en todo el cuerpo y donde básicamente es, por ejemplo, cuando sudamos, ¿ok? Cuando sudamos y es un sudor, pues, por así decirlo, normal, ¿ok? Un sudor como que acuoso, normal. Ya, en cambio las glándulas sudoríparas apocrinas son especiales porque no las vamos a encontrar en todo el cuerpo, ¿ok? Sino que más que nada las vamos a encontrar en las axilas o en la zona genital, ¿bien? O sea que es un tipo de sudor que es más viscoso y suele ser, por así decirlo, con un olor más fuerte, ¿ok? En cambio, las glándulas sudoríparas ecrinas no pasa esto, sino que son como que más acuosas y en realidad están en todo nuestro cuerpo, ¿bien? Ahora, las glándulas sudoríparas ecrinas vendrían a ser estas cositas. Estas glandulitas que vemos acá. Que si se dan cuenta van a estar como que amontonadas en la dermis de la piel. Están como que amontonaditas. No sé si se dan cuenta, como que todo esto. Ay. Bien. En cambio, las apocrinas, sí se puede diferenciar claramente de una ecrina, porque las apocrinas tienen un gran espacio
tienen un gran espacio. Bien, miren, de hecho acá hay para diferenciar claramente una apocrina de las glándulas secretas. Las glándulas secretas vendrían a ser pues esas glándulas que histológicamente se ven como cumulitos, ¿no? También hasta parecen como que conductos, solamente que no cortan, ¿sabes? Pero siguen siendo como que cumulitos de células. Se ve más como, por así decirlo, desordenado. En cambio, en una apocrina, el espacio es grandote, ¿ya? Y recuerden, esto lo vamos a ver en donde, en piel, ¿ok? En piel. Ahora, si me preguntan, solamente en piel delgada, o sea, por ejemplo, si a ti te ponen esta muestra así, tal cual, y te dicen órgano, tú pondrías piel delgada o piel gruesa. Ya. La respuesta es que aquí literalmente puedes poner cualquiera. Puedes poner tanto como piel delgada o piel gruesa. ¿Por qué? Porque ahí te ponen una foto del tejido conjuntivo, de la dermis, de la piel. No vas a saber si es piel delgada o piel gruesa, ¿no? Porque no te están mostrando la epidermis como para diferenciar si tiene una epidermis más grande o más pequeña, ¿ya? Entonces acá podría ser tanto piel delgada como piel gruesa, ¿ok? Ahora, las glándulas ovíparas ecrinas se encuentran en todo nuestro cuerpo, dijimos, ¿verdad? Incluyendo en la piel gruesa. ¿Dónde dijimos que estaba la piel gruesa? Palmas de las manos y plantas de los pies. Y pueden relacionarlo con algo tan simple como que te sudan las manos, te sudan las plantas de los pies, ¿verdad? No es que no suden, pueden llegar a sudar. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que hayan glándulas sudoríparas ecrinas, ¿ok? Ecrinas. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo te pongo una muestra así tal cual y te pregunto órgano? ¿Me pondrías piel delgada o piel gruesa? La respuesta es piel delgada. ¿Por qué? Porque las glándulas apocrinas no hay forma que las encontremos en la piel gruesa. Por lo tanto, tiene que ser sí o sí piel delgada, ¿verdad? Porque específicamente seguramente nos vamos a encontrar en una zona axilar o una zona genital para caer en ese tipo de glándulas. Pero la cosa es que no hay forma que sea piel gruesa, porque en la piel gruesa no te van a salir ese tipo de sudor, ¿ok? Ese tipo de sudor. Bien, eso espero que me hayan entendido por esta parte de las glándulas sudoríparas. Pero ahora, en la piel no son las únicas glándulas que vamos a ver, ¿ok? También vamos a ver a las glándulas sebáceas. Ya, a las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, como les digo, van a ser ese tipo de células. Uy, esperen, acá no les dije el mecanismo de secreción, ¿no? Ya, a ver, primero, las glándulas sudoríparas secretas tienen un epitelio cúbico simple. Ya. Aparte de eso, según su morfología, va a ser una glándula tubular enrollada, ¿ok? Y según el mecanismo de secreción, es merocrina, ¿ya? Ahora, aquí es tal cual igual lo mismo, glándula tubular enrollada, pero el mecanismo es lo que cambia, ¿no? El mecanismo ya no va a ser merocrino, sino apocrino, tal como su propio nombre lo dice, glándula sudorípara apocrina, ¿ya? Yo creo que está fallando mi pensión, ya. Apocrina. Ahora, pasemos aquí, a las glándulas sebáceas. Así es como vas a ver tu glándula sebácea, como que célula, unos cúmulos de células que están dispuestas como que parecen lobulillos, ¿no? Parecen como que estuvieran separadas así. Ya. Y si nos acercamos un poquito, vamos a ver que la célula, el núcleo, alrededor del núcleo está lleno como que hasta parecen puntitos, ¿no? O sea, con un citoplasma blanquito, pero como que puntitos. Ya, eso es porque SEO
son sacos llenos de sebo, y el sebo es grasa, y la grasa no se tiñe, en HE al menos, no se tiñe. Por lo tanto, se va a ver así, como con sáculos llenos de sebo. Bien, entonces, otra cosa es que las glándulas sebáceas casi siempre, o es muy común, encontrarlas cerca a un folículo piloso. Esto acá que vemos es un folículo piloso, ¿ok? O sea que acá va a crecer pelito, crece pelo. Entonces, tiene, como les dije, tiene todo el sentido del mundo que cerca al folículo piloso esté la glándula sebácea, ¿sí o no? Porque lo que les dije es como la grasa del pelo, ¿no? Entonces, por eso tiene todo el sentido del mundo que esté a su costadito, ¿ok? Entonces, aquí vendría a ser lo mismo, pero haciéndole un zoom más grande y se puede llegar a ver clarito cómo la célula tiene su núcleo y tiene full gránulos o sáculos llenos de sebo, ¿ok? Entonces acá vamos a poner sáculos llenos de sebo. Bien, eso acá también se ve, por ejemplo, todo esto son, pues, ¿no? Todo. Ya, las glándulas sebáceas. Entonces, si preguntamos, las glándulas sebáceas, ¿dónde podemos encontrarlas? ¿En piel delgada o en piel gruesa? En piel delgada, ¿verdad? Porque piel delgada, pues básicamente viene a ser todo nuestro cuerpo. Y obviamente, en la mayoría de nuestro cuerpo tenemos vellos o tenemos vellitos. Entonces, tiene que haber glándula sebácea, ¿ok? Bien. Entonces acá vamos a poner que esto es una glándula, según su morfología, es una glándula acinar ramificada. Bien. Y su secreción era bien particular, ¿recuerdan? Que era holocrina. Es la única muestra o el único ejemplo que van a ver en su laboratorio que sea de tipo holocrina, ¿ok? Bien. Ahora pasemos a mama. La mama va a secretar tanto leche como proteínas. Bien. Tiene un tejido adiposo, un tejido fibroso, bien. También tiene full lóbulos, ya tiene más también lóbulos. Y acá está, por ejemplo, sus ductos, ¿no? También tienen sus ductos. Okay, lo más probable es que a ustedes se lo muestren haciendo zoom a un lóbulo. Bien, entonces algo así se vería, ¿ya? Esto vendría a ser, ¿qué cosa entonces? Glándula mamaria. Glándula mamaria, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener a nuestras glándulas mamarias, que de hecho esta vendría a ser una glándula, esto otra, ¿ya? Que según su morfología, si recordamos un poquito, era una glándula tubular. En este caso, en vez de decir acinar, vendría a ser alveolar, ¿ok? Tubular alveolar compuesta, ¿ok? Compuesta. Ahora, su mecanismo de secreción dijimos que era apocrina, ¿recuerdan? Bien, sí, es apocrina, pero no es lo único, ¿ok? Tiene dos tipos de secreciones. Si es que estamos hablando de lípidos, ¿ok? De lípidos, va a ser una secreción tipo apocrina. Y si estamos hablando de proteínas, va a ser una secreción tipo merocrina. ¿Ok? Merocrina. Entonces, por cierto, todo esto, esta unidad, que bueno, es la glándula mamaria, pero específicamente se llama alveolo mamario. Ya. Eso. ¿Qué más? Ok, ya, sí, eso. Ya, ahora. Uy, acá se borró el título.
Ahora pasemos a las glándulas salivales, ¿ok? Acá vamos a ver, por ejemplo, a la glándula parótida. Bien. Bien, la glándula parótida vendría a ser este pedacito, ¿ok? Este pedacito, que básicamente es una glándula salival, como ya dijimos. Bien, acá vamos a encontrar full acinos serosos. Full acinos serosos. Ok, ¿qué dijimos de cómo eran los acinos serosos? Que tenían células piramidales. Entonces acá vamos a buscar uno que se vea bonito. Ya. Acá, por ejemplo, que se ve mejor. Esto, por ejemplo, vendría a ser un acino seroso, claro. Y aquí, por ejemplo, vendría a estar nuestra célula piramidal. Por acá también hay otra célula que medio deforme. Bien, otro ejemplo podría ser aquí también. Por acá, vamos a ver acá, se va como que y así. Pero si se dan cuenta, acá vemos el lumen que está chiquitito. Aquí también el lumen chiquito. Por ejemplo, en este lado también podría haber algo así. A ver. Acá, por ejemplo. Y el lumen acá chiquitito. A ver, otro. Acá también. Y aquí se ve el lumen chiquito. Bien, todo eso son acinos serosos, como recordemos, son células piramidales. Bien, la luz es reducida. Entonces podemos decir que un acino seroso, la luz es reducida. Bien, el núcleo es redondo o ovalado, como dijimos, y las células son piramidales. Ok, según su morfología, ¿cómo será la glándula? Es una glándula acinar compuesta. Ok, perdón, túbulo acinar. Túbulo acinar compuesto. Ok, ya. Ahora pasemos a la glándula sublingual primero. La sublingual va a tener full acinos mucosos. Ok, full acinos mucosos. La sublingual, por cierto, se encuentra aquí, debajo de la lengua. Ya. Si se dan cuenta, es una glándula que se ve mucho más clarita, ¿no? Y los acinos mucosos, pues vendrían a ser estos. Que, a ver. A ver acá. Esto de acá vendría a ser un acino mucoso. Ya, que de hecho creo que termina por acá. Ya. Esta vendría a ser las células. Que ahí se puede llegar a apreciar un poquito como el núcleo está medio aplanado, ¿no? Ya. Eso acá vendría a ser todo el lumen, que es mucho más grande. Por acá también debe haber más lumen. Por aquí, acá también, más lumen. Ya. El punto es que estas son acinos mucosos, ¿ok? Vamos a poner acá. Acinos mucosos. Y estos acinos mucosos dijimos que tienen luz más amplia. Ok. Acá vemos también los núcleos, ¿no? Los núcleos son más aplanados. Núcleo aplanado. Bien, y el citoplasma es clarito, ¿no? Citoplasma claro. Bien. Esto es por acinos mucosos en la glándula sublingual. Ahora, en la glándula submaxilar es donde vamos a ver full acinos mixtos. Bien, full acinos mixtos.
O sea, por ejemplo, a ver aquí. A ver, ya. Acá tenemos al ácido mucoso y a su semiluna. De igual forma, por acá, su semiluna, por acá también semiluna. Lo demás es el ácido mucoso, ¿no? Por aquí también. Entonces, si lo vemos de lejos, pareciera que hay ácido mucoso y también ácido como que ceroso, ¿no? Porque está más fuerte el color. Entonces, como que se combina. Mucoso, mucoso, ceroso, ceroso, algo así. Entonces acá vamos a ver full ácidos mixtos. Bien. Quiere decir que se va a mezclar un ácido mucoso con un ácido ceroso, ¿no? Que el ácido ceroso vendría a ser la media luna. Bien. Ahora, acá, morfológicamente me olvidé decirles, también es una glándula tubulosinal compuesta. Bien, en los tres. ¿Ok? Tubulosinal compuesta. Ok. Ahora sí, pasemos rápidamente a endocrinas. Ya con esto ya nos falta un poquito. ¿Ya? Las endocrinas, de igual forma, no tienen conductos, ¿ok? Como dijimos en un principio, no tienen conductos, ¿bien? ¿Qué más? Tienen una rica vascularización, ¿ok? O sea que van a estar rodeados por capilares. Y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo porque justamente queremos que las hormonas, el producto, llegue a la sangre. Producto, hormonas, ¿ok? Entonces vamos a tener acá al sistema endocrino, ¿bien? O sea, aparte de las glándulas endocrinas, a ver, un momento. Las glándulas endocrinas son parte del sistema endocrino, ¿bien? Ahora, el sistema endocrino es un tema bastante extenso que no lo van a ver en esto 1. O sí, bueno, lo ven pero por partes, ¿ok? Más que nada vamos a ver eso en otros morfos, ¿bien? Pero tienen que saber al menos lo básico del sistema endocrino como para que se ubiquen dónde están estas glándulas que estamos viendo ahorita, ¿ya? Parte del sistema endocrino. Primero, pues obviamente vamos a ver a las glándulas endocrinas, ¿ok? Que básicamente son como los órganos, ¿ok? Por ejemplo, la tiroides. Por ejemplo, la hipófisis, ¿ok? Y por ejemplo, la glándula suprarrenal. Ok, por otro lado, también tenemos a grupo de células. Grupo de células, pues obviamente endocrinas. Bien, acá vamos a tener componentes endocrinos, pero en otros órganos, ¿ok? En otros órganos, como por ejemplo al páncreas. Como por ejemplo al páncreas, ¿ok? Después tenemos aquí a las células neuroendocrinas, que son básicamente como células endocrinas, pero aisladas, ¿ok? Que de hecho pertenecen al sistema neuroendocrino difuso. Ya que no se preocupen con esto, no se mareen ahorita, solamente quiero que sepan que las glándulas endocrinas no es lo único que van a encontrar en el sistema endocrino, ¿ok? Entonces tenemos a las glándulas endocrinas, a los grupos de células endocrinas y a las células SNET, o las células neuroendocrinas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
las células neuroendocrinas o el sistema neuroendocrino difuso, como les estoy mencionando, son células, claro, endocrinas, aisladas, ¿ok? O que pueden estar dispersas entre células no endocrinas. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, tenemos dispersas células que son endocrinas, ¿ok? Pero que están en nuestro sistema respiratorio y digestivo. En cambio, las glándulas endocrinas a las que me refiero como órganos son la tiroides, la hipófisis, la glándula suprarrenal, bien. Y los grupos de células endocrinas es básicamente un órgano, que no es que todo el órgano sea endocrino, pero va a tener cierta parte que va a ser endocrina, ¿ok? Que eso lo vamos a ir viendo. Entonces, como ejemplo, vamos a tener también a su clasificación, ¿ok? La clasificación, como teníamos en exocrina, la vamos a tener en endocrina. Empezando por según su morfología, ¿ok? Espera un momento. Ya, según su morfología. Tenemos acá a las glándulas reticulares o cordonales. Bien, entonces, así como teníamos diferentes tipos de, según su tipo de morfología en exocrina, igualito pasa en endocrina, ¿ok? Solamente que acá va a ser o cordonales o foliculares, ¿ok? Ambos, esos dos. Bien, entonces acá le vamos a pintar otro color, como por ejemplo verde. Bien. Y acá folicular. Bien, entonces de ejemplo no, primero les voy a decir en qué consiste esto. Bien, acá se van a organizar en fila o en cordones, ¿ok? Por eso se llama cornales o en cordones. Bien, ahora sí, de ejemplo tenemos acá a la glándula suprarrenal. Bien, la glándula suprarrenal ven a ser esa partecita de arriba que está en el riñón. No sé si recuerdan, es como acá está nuestro riñón y acá tiene como que un sombrerito. Ya, esa es nuestra glándula suprarrenal. Histológicamente y también macroscópicamente, vamos a ver que nuestra glándula suprarrenal tiene tanto una corteza como una médula. Bien, una corteza y una médula. Bien, acá en su clase de Histo 1 lo que van a ver es a la corteza suprarrenal. Bien, más que nada la corteza suprarrenal. Y la corteza suprarrenal vamos a tener aquí a la zona glomerular, a la zona fascicular y a la zona reticular. Todo eso están ubicadas para la corteza. O sea, zona glomerular, fascicular y reticular, corteza de la glándula suprarrenal. Bien, la zona glomerular se va a encargar de producir mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Ok? Como la aldosterona. La zona fasciculada se va a encargar de producir glucocorticoides como el cortisol o la corticosterona. Ya. Y la zona reticular se va a encargar de producir gonadocorticoides, o sea, los andrógenos. Bien. Entonces, histológicamente se vería así. La zona glomerular como que está más dispersa, con capilares por ahí. Ok, en realidad lo que más les van a tomar es la zona fascicular. Porque la zona fascicular es justamente la zona donde vamos a ver estos cordones, que están uno debajo de otro. Miren, si acá se lo borro, se puede mejor ver. Uno debajo de otro. En cordones. ¿Ya? En cordones. Ahora, otra cosa importante es que justamente la zona fascicular ocupa el 80% de toda la corteza. Bien. Y las células que tenemos aquí se llaman espongiocitos, ¿ok? Espongiocitos. ¿Y de qué dijimos que se encargaba la zona fascicular? De producir glucocorticoides, ¿ok? Ahora, la zona reticular, de igual forma,
también está como que media dispersa, bien, es como que se nota la diferencia también hasta del color, bien, pero acá como les digo, lo importante es la zona fascicular, bien, pero igualmente tienen que saber por teoría de qué se encarga cada zona, que en zona glomerular dijimos mineralocorticoides, fascicular, glucocorticoides y reticular, gonadocorticoides, ¿ok? Bien, la médula no nos importa en este ciclo, pero igual tienen que saberlo, ¿ok? La médula va a fabricar catecolaminas, ¿ok? Como la adrenalina y la noradrenalina. Esos términos que les estoy mencionando lo van a ver bastante durante toda su oficio, tanto oficio 1, 2 y 3 y hasta 4. Un momento. Ya, ahora sí. Ahora pasemos a la glándula folicular. Ya, la glándula folicular, acá vamos a tener de ejemplo a la tiroides, ¿ok? A la tiroides, que es básicamente que se organiza en folículos, ¿ok? En este caso, folículos tiroideos. Folículos tiroideos. Bien, entonces, cada folículo tiroideo va a tener, pues, su epitelio cúbico simple, bien, que de hecho cuando está desactivada puede parecer plano, que como acá se ve como que plano, ya, pero en realidad teóricamente debería ser cúbico simple, ok, pero ya saben que puede ser plano. Bien, ahora, aquí, esto de aquí, lo que vemos acá en el centro, este color rosadito, es el coloide. Y en el coloide es donde ahí se está secretando la T3 y la T4, ok, T3 y T4, que son básicamente la secreción del coloide, ¿no? O sea, como que las hormonas, ¿ya? Entonces ellos van a regular el metabolismo. Bien, ahora, ya les dije de esto, glándula folicular, ya. Ahora, así como teníamos su composición química, serosa, mucosa, con producción de lípidos y la endocrina, aquí vamos a tener peptídicas, esteroideas y aminas. ¿Ok? Las peptídicas básicamente están compuestas de aminoácidos, ¿ok? Están compuestas de aminoácidos y se suelen producir por la hidrólisis parcial de las proteínas. Ya, un ejemplo de secreción peptídica lo hace la hipófisis, que no lo vamos a ver en este ciclo, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Ahora, esteroideas. Estas sí son hormonas lipídicas, ¿ok? Lipídicas. Y se forman a partir del colesterol. A partir del colesterol. Bien, un ejemplo de esta es justamente la corteza suprarrenal. Ahora, las aminas. Ellas van a derivar de los aminoácidos, del aminoácido de tirosina, ¿ok? Derivan de la tirosina. Y la tirosina, dijimos que, bueno, de ejemplo acá está la tiroides, bien, y de la tirosina va a salir justamente la T3 y la T4, ¿ok? Que la T3 es la triiodotironina y la T4 tiroxina, ¿ya? Eso tienen que saberlo, creo que no, creo que solo les piden T3, T4 así nomás. Pero sí les van a pedir, ¿no? Por ejemplo, secreción del coloide, ¿no? O secreción de la tiroides, tienen que poner ahí T3, T4. Ok, ahora otra cosa que pueden saber es que las aminas no solo es para la tiroides, ¿ok? También es para la médula suprarrenal, que en esta ocasión no lo vamos a ver, pero pues ahí lo tienen como para que lo sepan. ¿Ya? Peptídicas, esteroideas, aminas. Entonces, si acá les pregunto, ¿qué tipo de secreción tiene esta zona, ¿no? Ya, esteroideas, ¿no? Porque estamos en la corteza suprarrenal, de la glándula suprarrenal, que vendría a ser composición química de la hormona esteroidea. Si yo les muestro esto de acá, vendría a ser composición química aminas, ¿ok? Ya. Ahora, pasemos a las mixtas. Tenemos
al único ejemplo, al páncreas, ¿ok? El páncreas va a tener tanto una porción exocrina como una porción endocrina. Su porción exocrina, ¿ok? Son básicamente ácidos serosos. Bien, a ver, acá por ejemplo. Se nota un poquito nomás. Igualmente como que apicalmente se acumula todo este cúmulo de granos. Y abajito, pues, el núcleo. Un poquito no se ve. Ya. Entonces, acá vamos a los ácidos serosos. Bien. Bien, entonces en esta parte sería una glándula acinar compuesta también. Glándula acinar compuesta. Porción exocrina. Porción exocrina. Ok, ahora también tenemos una porción endocrina, que vendría a ser, ¿qué color? Con celeste. Ya, todo esto vendría a ser el islote de Langerhans, que esto es la porción endocrina. Y la porción endocrina es justamente lo que les digo, parte del sistema endocrino, que son grupos de células en un órgano. ¿No? En este caso, el páncreas es un órgano, ¿ok? Que tiene su porción endocrina, ¿ya? Y esa porción endocrina se llama islote de Langerhans. ¿Ok? Islote de Langerhans. Creo que lo escribí mal. Langerhans, sí. Ya, islote de Langerhans. Ahora, nuestro islote tiene diferentes tipos de células que tienen que saber su función. Tenemos a las células beta y a las células alfa, que ambas son las más conocidas. La célula beta se va a encargar de producir insulina y la alfa glucagón. ¿De qué se encargaba de hacer la insulina? Cuando había mucha glucosa en sangre, la insulina aparece para bajar la glucosa. Ellos bajan glucosa. Y el glucagón, cuando ve que hay poca glucosa en sangre, aparece para subir la glucosa. ¿Ok? Ahora, usualmente se dice que las células beta, o sea, las que se encargan de producir insulina, están más que nada como que en el centro del islote. Y las células alfa están más que nada como que por la periferia. Por la periferia. Pero eso es como que un poquito no preciso, ¿ok? Sino es más que nada como que por regiones, o sea, dónde es más probable que se encuentre, así. Ya no es que como que diga, sí, estoy 100% segura que esta es una célula alfa. No, ¿ok? Pero igualmente ahí se los dejo, ¿ok? Célula beta, centro, células alfa, periferia. Bien. Ahora, algunas enfermedades que les han dejado en su PPT son estas, ¿ok? Que esto de acá, pues simplemente le he pedido a Gemini que me haga un cuadro con estas tres patologías, ¿ok? ¿Por qué? Porque no les debería dar ni cosa ni nada hacer sus apuntes con IA, de verdad sirve bastante para resumírselo. Y pues así te ahorras la chamba a hacer un cuadro, ¿no? Ya. Entonces acá lo que sí les puedo explicar son las tres enfermedades, ¿ok? Que es el fibroadenoma, ¿ok? El fibroadenoma es básicamente tal como acá dice, la proliferación de estromas y conductos, ¿ok? Pero, a ver, acá creo que tengo la foto de su PPT, donde se les aparece, el ejemplo. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aparte de que hay una proliferación de conductos y de estroma, es importante mencionar que justamente ese estroma que está proliferando es alto en colágeno, ¿ok? En colágeno. Entonces eso quiere decir que el tejido que se está formando es fibroso. Entonces, todo ese tejido fuerte que se está formando está comprimiendo a las glándulas. Las comprime, ¿ok? Comprime las glándulas, en este caso, pues las glándulas mamarias. Bien. Y hace parecer que hay más como que estroma fibroso. Bien. Y se vería algo así.
Si le hacemos un zoom acá, vamos a ver que es full colágeno, full fibras. Bien. Ahora, ¿qué más estamos viendo acá? Ah, ya, la hiperplasia suprarrenal congénita. Ya. Ya. La hiperplasia suprarrenal congénita. Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Es básicamente que nuestra corteza suprarrenal, la corteza suprarrenal, se agranda. ¿Ok? No sé qué tiene ahí a mi perro. A ver, un momento. Pasa que mi perro es chiquito, entonces no puede subir a donde quiere subir, entonces me para llamando, pero no sé por qué hoy día me para llamando tanto. Ya. Ok, hiperplasia suprarrenal congénita. Tenemos acá a la corteza suprarrenal, ¿bien? Que esta se va a agrandar, ¿ok? Va a haber una hiperplasia. ¿Pero cómo así? Ya. Lo que pasa es que en esta ocasión la glándula va a dejar de producir cortisol, ¿ok? Deja de producir cortisol. Bien. Entonces, de hecho, si recordamos qué parte de la glándula, de la glándula suprarrenal, en la corteza, se encargaba de producir el cortisol, los glucocorticoides, la zona fasciculada, ¿recuerdan? La que era la principal. Bien, entonces, como deja de producir cortisol, bien, que tiene que ir por otra vía, porque si tiene que ir por otra vía, ¿cómo así? A ver, se los explico mejor así, ¿ya? Acá tenemos a nuestra glándula suprarrenal. Ya, tenemos acá, dijimos, las zonas, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Acá hay una deficiencia. Hay una deficiencia de la, de la deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa. Hay una deficiencia de estas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos esa enzima para que tengamos cortisol, ¿ok? Entonces, como vemos que hay poquita, nuestro cuerpo se asusta, ¿bien? Y nuestra hipófisis, que estaría más arribita, por así decirlo, aquí, se asusta porque está enviando ACTH y no se está produciendo cortisol. Entonces se asusta y empieza a enviar mucho de este producto. Empieza a enviar mucho ACTH. ¿Ok? Pero obviamente, como no tenemos esta enzima, no se va a producir el cortisol. Pero como está enviando mucho, empieza a haber una hiperplasia en nuestra corteza suprarrenal. ¿Ok? Esto acá empieza a haber una hiperplasia. ¿Ok? Una hiperplasia. Ahora, acá, un datito. Es que como ese ACTH le tiene que ir por algún lado, va a desviarse, ¿ok? Y en vez de irse por la vía del cortisol que está bloqueada, se va a ir por los precursores, perdón, por la vía de los andrógenos, ¿ok? Para producir andrógenos, que básicamente van a ser hormonas sexuales masculinas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es que las mujeres que tengan esta condición, empieza a haber virilización. O sea que hay genitales ambiguos en niñas, ¿ok? Como que pareciera que son genitales masculinos o femeninos. O sea, son genitales como que ambiguos en niñas, porque empieza a haber una virilización. Eso pasa, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Pero acá lo que tienen que saber es que no hay esta enzima 21 hidroxilasa, nuestro cuerpo reacciona mandando más ACTH y este ACTH lo que está produciendo es crecer la corteza suprarrenal, provocando una... Uy, temblor, ¿no? Ok, mi perro está tranquilo. Mi perro solamente se asusta. Oye, qué bueno que mi perro está tranquilo. Ya.
Sigamos. ¿Dónde estaba? Ya, no se produce cortisol. Por lo tanto, se empieza a mandar mucho ACTH, ¿ya? Mucho ACTH. Y esta ACTH va a empezar haciendo crecer la corteza suprarrenal. Bien. Y como decía, acumulando todos estos ACTH, o bueno, todos estos precursores, bien, se empieza a ir por otra vía para irse a la vía de los andrógenos, ¿ok? Provocando virilización. Lo importante acá es que no hay eficiencia y hay eficiencia de 21 hidroxilasa y empieza a crecer la corteza. Bien. Bocio endémico. Acá nos encontramos ahora en la tiroides. Esto más que nada ocurre por deficiencia de yodo, ¿ok? Deficiencia... Uy, hubiera puesto una flecha más, no importa. Deficiencia de yodo. Bien, entonces acá la tiroides, como bien dijimos, es una glándula de tipo folicular, y en la cual, pues sin yodo, la glándula no puede fabricar ni T3 ni T4. Entonces, ¿qué es lo que hace la hipófisis? La hipófisis empieza a secretar más TSH, ¿okay? Porque sin TSH no se puede fabricar T3 ni T4. O sea, tiene que haber la TSH para que se fabrique T3, T4. Bien. Pero si es que hay deficiencia de yodo, no se puede fabricar ninguna de estas. ¿Y qué hace la hipófisis? Manda más TSH. ¿Para qué? Para tratar de que se cree más T3, T4. Pero no va a hacer nada más que agrandar los folículos. Bien, entonces la TSH va a hacer que las células foliculares crezcan y que los folículos justamente se llenen de todo ese coloide. Ok, entonces el coloide, el folículo va a empezar a hacerse grandote. Ok, grandote. Y se hace tan grande que tampoco va a hacer de que pueda salir estas hormonas a la sangre de forma eficiente. Ok, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Crece y crece, crece y crece, crece y crece. Entonces se forma un bocio, ¿ok? Se forma un bocio, o sea que se ve literalmente como una cosota en el cuello. Bien. Y eso es todo, chicos. Espero me hayan entendido. Y y pues sí, eso. Si tienen alguna duda, pregunta, de hacerla.